Salmo 139, y vamos a leer desde el versículo 13, pero tendremos como base el versículo 16. Salmo 139, verso 13. Diga amén cuando lo encuentre. Dice la Biblia: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tome su lugar ahora sí. Gracias por haberse puesto sobre sus pies. Vamos a tratar, hermanos, el día de hoy una enseñanza que todos los cristianos, todos los hijos de Dios debemos de conocer. Debemos de conocerla porque estamos viviendo tiempos muy complicados donde la ciencia está aumentando, y entonces nuestros conceptos clásicos, nuestros conceptos antiguos que eran muy buenos y que nos ayudaron en mucho, quizás ya quedaron, ¿verdad?, como ideas arcaicas. Pero creo que algo que debemos de hacer como cristianos es actualizarnos, ir un poco más conociendo de lo que se está moviendo en el mundo, en este sistema. Y una de las cosas que quizás nos agarran muchas veces desprevenidos o descuidados son temas tan difíciles y complicados como el aborto, la eutanasia, por ejemplo, y algunas, la incineración de los cuerpos, si es bíblico eso o no. Y entonces la mente choca en ocasiones, uno se confunde en ocasiones y no encuentra las respuestas. Doy gracias a Dios por la palabra de Dios, porque la Biblia es la máxima autoridad del Creador, la única y objetiva palabra de Dios, la cual llega y penetra hasta partir el alma. Fíjese bien, discierne los pensamientos, llega al espíritu humano. Entonces la Biblia nos tiene, si bien muchas, pero muchas revelaciones con relación a la naturaleza y a muchas cosas más. No es un libro científico, pero lo que la Biblia dice apenas, y lo que predijo hace miles de años atrás, apenas la ciencia lo está descubriendo. O sea, la Biblia profetizó, por ejemplo, los automóviles, el cohete espacial, profetizó la pisada del hombre en la luna, profetizó muchas cosas que apenas en los años recientes el hombre está caminando en estos senderos. Pero la Biblia ya lo decía, las leyes de la herencia genética, todo está en las Sagradas Escrituras profetizado por miles de años atrás, sin necesidad de utilizar tecnologías, ni maquinarias, ni absolutamente nada de conocimientos humanos. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque el único que conoce el futuro es el Creador. Entonces Él sabe lo que iba a venir, y Daniel el profeta escribió diciendo que el conocimiento, la ciencia, aumentaría en los últimos tiempos. Lo sabemos porque está escrito en la Sagrada Biblia, y porque desde el 1900 a nuestra fecha la ciencia se ha desarrollado de una manera impresionante. Así es que una de las profecías que está por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren ir a gloria de Dios? Muy poquitos, muy poquitos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿No se quiere ir con Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es el aborto y la Biblia. Y como vamos a utilizar un lenguaje un poquito quizás fuerte para ciertas mentalidades pues infantiles, pues entonces espero ya todos los niños estén en sus clases. Pero yo creo que como adultos conoceremos un poco bien de esto, o al menos nos vamos a relacionar. El aborto y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del aborto? Note usted qué interesante.
Todos los cristianos debemos de tener una respuesta bíblica con relación a esto. Estas preguntas, por ejemplo, ¿dónde se origina la vida? Antes de hablar del aborto, tenemos que pensar dónde se origina la vida, la especie humana. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la ciencia? ¿Dónde comienza la vida? Para poder nosotros llamar, este es un ser humano. Cuando el bebé tiene un mes, cuando el bebé tiene 3 meses, cuando el bebé ya tiene sus 7 meses, cuando el bebé sale, cuando se origina la Biblia, la vida desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista científico. ¿Qué dice la ciencia con relación al origen de la vida? ¿Y qué dice la teología bíblica, la palabra de Dios, con relación al origen de la vida? Esto es importante que los cristianos lo sepamos. ¿Por qué? Porque conociendo, por ejemplo, desde el punto de vista científico, ¿dónde origina la vida? Nosotros entenderemos que la teoría de la evolución es la teoría más ridícula y más estúpida que exista en el planeta Tierra, porque contradice todas las leyes de la biología, de la genética y de la biología molecular. Es una teoría entonces satánica, totalmente fuera de lugar. Y nosotros debemos de saber en qué punto comienza la vida. Yo traigo, por ejemplo, aquí algunas cosas que quiero compartirles. Y algunas explicaciones científicas por los embriólogos más reconocidos del planeta, por la biología molecular, la genética, etcétera, etcétera. Desde 1973, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto, han muerto unos 10 millones de niños. Es decir, la cifra es escalofriante. Desde 1973, cuando Estados Unidos tuvo la guerra civil, Civil War, murieron unos 600,000 soldados. Note usted el dato, 600,000 soldados. Es la pérdida más grande que ha tenido esta nación en lo que a soldados se refiere. Porque en la Segunda Guerra Mundial solamente murieron unos 400,000 soldados de los Estados Unidos. Cuando hablamos del aborto desde 1973, estamos hablando de más de 10 millones de muertes de niños que legalmente se han ya establecido en los Estados Unidos. El aborto es una de las armas que Satanás, el Señor le reprenda, ha utilizado porque aborrece la creación, el diseño de Dios. Es decir, Satanás tiene un aborrecimiento a la familia, un aborrecimiento a los jóvenes, un aborrecimiento al matrimonio y un aborrecimiento sobre todo cuando la vida inicia, la vida del ser humano, y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr intervenir, delimitar las vidas en el planeta, asesinar. Va a buscar todos los medios para acabar con todo. Por lo tanto, este salmo que nos habla de omnisciencia, o sea que Dios todo lo conoce, omnipotencia, que Él todo lo puede, y su omnipresencia, que todo está presente a Él inmediatamente, entonces nos revela a un Dios que todo lo ve y que mira la pequeñez de la primera molécula del ADN ya en el vientre de la madre. Porque David dice, el salmista dice, a mi embrión tus ojos vieron, tus ojos me vieron cuando yo era un embrión. Quiere decir que desde el punto de vista teológico, desde la todovidencia de Dios, esa molécula de ADN, ese esperma, cuando viene el esperma y entonces va con el óvulo de la mujer,
El esperma del hombre trae 23 cromosomas, lo mismo que tiene el óvulo de la mujer. Entonces viene la colisión. Desde el momento que colisiona, desde ese momento de fecundación, ya es un ser humano. Por lo tanto, lo que el rey David está diciendo es que tú me viste cuando yo era un embrión. Cuando colisiona el esperma con el óvulo de la mujer, se produce una pequeñísima célula llamada cigoto. Esa pequeña célula ya trae 46 cromosomas, 23 del hombre, 23 de la mujer, que fueron transmitidas a través de esa molécula para transmitirle toda la información. Escuche esto: toda la información genética para que se produzca la vida en el vientre de la madre. Y para que esa criatura, escuche bien, sea un ser humano totalmente independiente de papá y de mamá. Pero jamás, genéticamente, biológicamente, jamás el ADN de un ser humano, el ácido desoxirribonucleico, jamás va a transmitir una información que la especie humana no posee. ¿Qué le quiero decir con esto? Que jamás un hombre va a transmitir la semilla para que nazca un chango. El chango va a multiplicarse como changuitos. Toda la vida será así. El elefante dará elefantitos, la jirafa jirafitas. O sea, jamás, por eso le digo, contradice las leyes de la biología, lo que es la teoría de la evolución. Pero nosotros sabemos que desde el principio de la creación, cuando Dios dijo fructificar, multiplicados y llenar la tierra, nos está diciendo que vamos a transmitir por herencia a más y vamos a producir más seres humanos, pero jamás otra especie o subespecie humana. Nosotros somos un diseño perfecto de Dios, hermanos, perfecto de Dios. Somos un diseño que desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos tenía en su mente eterna. ¿Tú crees que eres un accidente? Escuche, 500 millones, ¿cuántos? 500 millones de espermatozoides viajan hasta el óvulo y solo uno se logra. Y ese es el ser humano. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que solo tú te lograste de entre millones. Voy a hacer un paréntesis. Muchos latinos, el pueblo latino se alarma mucho cuando oye estos términos. Está muy cohibido. Si yo le dijera que la Biblia menciona el esperma, usted diría, ¿cómo, hermano? Si nunca se tradujo, ¿por qué te van a acomodar un término? Bien, ahorita le voy a demostrar eso. No obstante, el mundo ha caído en un sistema diabólico, animal y terreno para arrebatarle la vida, siendo la primera célula entonces que damos es el cigoto. Ese cigoto ya trae toda la codificación de la molécula del ADN para que esta molécula empiece a sacar copias de sí misma, autocopias, empieza como a fotografiarse y empieza a multiplicarse a través de un proceso que le llaman meiosis y mitosis en la medicina. Entonces, cuando ya logra multiplicarse, ese embrión comienza a agarrar forma, pero desde la primera célula, esa célula ya tiene vida, señores. Ya tiene vida. O sea, no hace falta esperar a que tenga 2 meses, 3 meses y abortarlo, que porque todavía no tiene vida. Bíblicamente y biológicamente, un pequeño a manera o del tamaño de un embrión que es de 25.3 milímetros ya de largo, ya está vivo. Y la Biblia dice que Dios ve cuando se forma la vida, pues es el dador de la vida. Él creó la vida. Él creó los cromosomas, Él creó la primera célula, Él creó todas estas cosas para que fuesen posibles y tuviera Dios un propósito para cada uno de los seres humanos.
Por eso, legalizar el aborto es lo más terrible, el arma más terrible, juntamente con otro tipo de inmoralidades que el diablo ha utilizado en nuestros tiempos para exterminar a las familias. Vea usted entonces el aborto por dilatación. Cuando se van a abortar un pequeño en este método que utilizan después de 13 semanas de embarazo, se ingresa una cuchilla al útero y lo raspa hasta cortar en pedazos al bebé. Esto es sanguinario. La mayoría de estos doctores ha construido su casa, han construido sus propiedades en ladrillos. Cada ladrillo es un feto, cada ladrillo es un embrión, cada ladrillo es una vida, y Dios va a pedir cuentas por cada vida que este país le está quitando al ser humano. Entonces comienza, ¿por qué tantos tsunamis? ¿Y por qué los terremotos? ¿Y por qué esto? ¿Cómo es Dios malo? Dios es justo y sus juicios son justificables. Dáselo fuerte a la gloria de Dios. El aborto de succión, se injerta un tubo y succiona al bebé. Fíjese qué tremendo es esto. Luego es trasladado a un jarro y ahí usted alcanza a ver sus piernitas, sus bracitos. Es increíble lo que estamos de verdad tratando. Pero yo cuando estaba leyendo estas cosas me quedaba aterrado, porque la Biblia dice que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para tu familia, para tus hijos. Dios quiere hacer cosas grandes con tus hijos. Dios quiere dirigir a tu familia para alabanza de su gloria. Él tiene planes y propósitos, y cuando el diablo interviene en estos planes y en estos propósitos para querer detenerlos, es cuando la ira de Dios se manifiesta y se revela desde los cielos contra toda injusticia, toda impiedad de los hombres. En el antiguo tiempo, David ha escrito esto. Escuche. El aborto de cloruro de sodio, con una aguja se le injerta aquí a la mujer un veneno, el cloruro de sodio, aquí viene al abdomen para entrar al líquido amniótico, el que se supone que está protegiendo al bebé, una de las cosas que está protegiendo al bebé en el vientre. Ese cloruro de sodio lo que va a hacer es envenenar, va a envenenar para que el bebé muera envenenado al digerir precisamente esto. Muchos de los bebés que son expulsados, escuche, salen vivos y lo tienen que rematar. Esto no es otra cosa nada más que obra de Satanás. ¿Por qué decía que al principio que era un tema difícil de ver? ¿Por qué? Porque ha habido mujeres violadas por incesto, otras que han abortado por causas, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Y eso era difícil de tratar. Pero hay algo muy importante que usted va a saber el día de hoy. Y lo que dicen los médicos de las mujeres que abortan, porque el mayor engaño que Satanás ha traído es que a la mujer no le va a pasar nada después del aborto. Pero eso no han testificado ni testifican las mujeres que lo han hecho. Y esto es aterrador. ¿Me está siguiendo? Gloria al Señor. Bien, escuche al embriólogo Keith Moore. Él afirma lo siguiente, es un embriólogo. Aquí voy a hablar de puros doctores, de lo que la ciencia, la genética, repito, la biología dice. No importa lo que diga aquel, ¿verdad? Que no, que el aborto es legal y que se puede y que no está viva la criatura. Pues no importa, aquí estamos hablando científicamente y teológicamente de lo que es la vida humana. Escuche, Keith Moore afirma lo siguiente: un embrión, un ser humano, viene a la vida cuando un cigoto es producido en la fertilización por la combinación del espermatozoide y un óvulo, como bien lo estaba diciendo. Número 2, el catedrático en genética de la Universidad Fundamental de París, Francia, y ganador de un premio Nobel, él ha dicho lo siguiente: desde el mismo momento de la fecundación, desde el instante en que la célula femenina le llega toda la información que se contiene en el esperma, existe un ser humano.
acepta el hecho de que tras la fertilización un nuevo ser humano ha comenzado a existir. Dice, no es una cuestión, es una evidencia experimental. Esto lo dice la ciencia. Los fundamentos o principios de la embriología. Note usted, cada vez que una célula y un óvulo se unen, se crea un nuevo ser vivo que está vivo y seguirá vivo a menos que le llegue la muerte por alguna condición específica. O sea, por aborto. Bueno, tengo una lista tremenda. La embriología clínica orientada dice lo mismo. Las sociedades de ginecología ecuatoriana explican lo siguiente: la ciencia enseña que la vida comienza en la concepción. Si esta verdad es afirmada también por religiones, no deja por ello de ser una verdad estrictamente científica para transformarse en una enseñanza religiosa opinable. El que niega que la vida se inicie en la concepción no se las tendrá que ver con la religión, sino con la ciencia. Negar esta certeza de la biología no es expresión de falta de fe, sino de una carencia de elementos de conocimiento en genética humana, aún más de simple cultura general. ¿Qué está diciendo todo esto? ¿Qué dice la biología? ¿Qué está diciendo la ciencia? Que no hay otra. La vida comienza ya en un ser, una célula pequeñísima, ya comienza a existir un ser humano. Matar esa célula es terminar con la vida, es asesinato por ende. ¿Sí se fija, hermano? Que no nos digan, que no nos cuenten, pero nosotros sabemos perfectamente que cuando estos pequeñitos empiezan a desarrollarse es como que más le gustan a Satanás para devorarlos. Por eso cuida a tus hijos, hermano. Enséñales la palabra de Dios a tus hijos. Háblales de Jesucristo. Que abran más la escritura que el internet, hermanos. Que ellos se dediquen más al estudio de la palabra de Dios. Que se dediquen más a conocer del Creador. Porque si algo quiere el enemigo es atraparlos. Pero el Señor le reprenda. Porque el Todopoderoso está de tu lado y está del lado de tu familia, para reprender al diablo y a sus demonios y darle a tu hijo el camino, la seguridad y llevarlo a la vida eterna. Un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Fuerte. Entonces, mirando lo siguiente, vean lo que dice la enciclopedia científica. Estoy en la introducción. En el momento en el que el esperma se junta con el óvulo de la mujer y se unen, resulta la fertilización del óvulo, comienza una nueva vida. Esta es la enciclopedia científica. Así es que nos comienzan a decir que después de tantas semanas el producto está vivo. Y que antes de eso no está vivo ni está consciente y por lo tanto lo puedes matar. Esa es una mentira. El Señor reprenda a Satanás. La escritura nos está haciendo clara y el Dios que conoce todas las cosas lo anticipó miles de años atrás para que el hombre conociera que desde el vientre te apartó para cosas grandes. 2 millones de niños han sido abortados, cada año en los Estados Unidos. 2 millones de criaturas. Esto es escalofriante. Luego las maldiciones de Dios llegan porque de repente te llega un ataque terrorista ¿y por qué si nosotros orábamos al Señor? Pero debajo de las cobijas estás matando millones de criaturas. Entonces la hipocresía imperialista de las naciones se sienten las víctimas de los juicios de Dios. Se sienten las víctimas, pero lo que se hace en oculto es sangriento, hermanos. Por eso dice el salmista: tú viste cuando yo era un embrión.
Tú me entretejiste, me tejiste, pusiste todos los sistemas en mí, mi sistema nervioso, mi sistema ciático, pusiste todo mi cuerpo en su orden. Antes de que éste fuera desarrollado, tú ya lo habías visto. Aquí está la vida, hermanos. Aquí está la vida. Muy bien. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente, ahora sí, la palabra simiente, que traduce la Reina Valera, simiente, en el hebreo es sera. Sera. ¿Y qué cree que significa la palabra sera? En el Génesis 3:15 significa esperma. Eso significa descendencia también, significa semilla. Por eso en toda la escritura usted va a leer semilla, semilla, semilla. Pero el sentido original es esperma, porque el hombre trae la semilla, nada más que aquí dice, decían, ¿y qué hay? Porque aquí dice que es la simiente de la mujer. Bueno, porque está profetizando el nacimiento de Jesucristo. Y como el pecado vino por la molécula del ADN, vino a través, el pecado se hereda, o sea, ya viene en la sangre. Por eso la Biblia dice que la vida está en la sangre, y por eso la Biblia dice que el alma se esconde en la sangre. El pecado se hereda. Y la mujer, en este caso María, no iba a heredar de José el ADN, porque venía bajo pecado. Si hubiese heredado el ADN de José María, entonces Jesús hubiera nacido con la semilla del Adán caído. ¿Y qué pasó? Por eso la Escritura dice que el nacimiento de Jesucristo fue el mayor de todos los milagros, porque solamente Él produjo la semilla santa para el nacimiento del Mesías príncipe. Por eso Él no tuvo pecado y es el único que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, lo quita por completo. Gloria sea al Señor. ¿Se fija? El pecado se hereda en la sangre. Ahí viene la molécula ya cargada con más de 2 millones de genes de información para transmitirla a otro nuevo ser humano. Pero el pecado. Por eso todos los sistemas socialistas, todos los sistemas que se hagan para tratar de controlar al hombre, ayudarán en muy poco. Ayudarán, sí, pero en muy poco. Porque el hombre saliendo de ahí seguirá inclinado al mal, porque trae heredado el pecado. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos salvó de la condenación eterna y nos quitó el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque su poder en su sangre bendita y gloriosa tenía ese poder libertador. Él es la simiente santa. Bendito sea el Señor. ¿Y quién intentó matarlo? Herodes. Jeremías 1, versículo 4 al 5. Note qué dice Dios de la vida. Ya dije qué dice la ciencia. Y bueno, me faltó mucho por leer. Ya me faltó mucho. Muchísimo. Jeremías 1, 4 al 5. Dígame cuando lo tenga. Escuche nada más qué tremenda palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Para la mente eterna de Dios, Jeremías existía. Pero no Jeremías, porque tenemos que tener cuidado, porque los mormones aquí caen en la herejía de decir que el hombre estaba consciente en una existencia antes de que llegara al cuerpo.
No. Aquí es un asunto de la mente eterna de Dios que dice: yo ya tenía un propósito para ese bebé llamado Jeremías. Antes de que él llegara a ser un cigoto, un embrión y luego un feto y luego nacer, antes de que eso sucediera, yo ya lo conocía, yo ya lo tenía determinado y ya lo tenía para ser profeta de las naciones. Estos son los propósitos eternos de Dios. El decreto absoluto de la soberanía del Creador nos dice que todos los seres humanos ya estamos fijados para un propósito divino. Alabado sea el Señor. No eres un accidente, eres un propósito. Esta palabra entonces es tremenda. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. La palabra fructificar está diciendo Dios: reproduzcanse genéticamente, transmitan el gen de generación en generación. ¿Qué tal? La evolución te dice que vienes del Pithecanthropus erectus, vienes del chango, ¿verdad? Pero ya sin cola. Pero vienes del chango a ser hombre. La Biblia te dice que vienes de un hombre altamente inteligente llamado Adán. O sea, al revés, contradiciendo, que es el platillo favorito de Satanás, contradecir las escrituras, y cuando no puede, entonces mezclarlas con la mentira. Eso es impresionante, hermanos, impresionante. Y multiplicados, le dice, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 participantes en la procreación de los seres humanos. 3. Dios, que pone el espíritu de vida, el hombre que pone la semilla, y la mujer que entreteje el cuerpo. ¿Qué tal, hermanos? 3 participantes. Sin Dios, el producto sale muerto. ¿Me está siguiendo o no? 3 participantes. Y esto precisamente nos dice a nosotros que es una bendición. Los nacimientos, los niños en la barriga, en el vientre, son una bendición de Dios. Es un propósito de Dios. ¿Y de qué se está encargando el mundo? De aniquilarlos. Rusia, la primera nación, curiosamente, fíjese bien, curiosamente, todas estas naciones son comunistas, son ateas. Promueven la homosexualidad, promueven el asesinato, el suicidio. Establecen leyes anti-Dios, antibíblicas. Curiosamente, todos estos movimientos son los que se alejan de Dios. Y entonces nosotros debemos estar al tanto. Mire usted, Santiago 2:26. Desde esa pequeña célula, entonces, para que me vayan siguiendo, se originan ya los elementos que van a desarrollar el cuerpo humano. Y nos podríamos meter mucho ahí, pero vamos con calma, pero vigilando el tiempo. Santiago 2:26, dice amén. Así dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí habla de cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Y qué es esto? Que desde que es un cigoto, desde que es la primera célula cargada de las 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá, desde ese momento ya está fusionado el espíritu de vida. Porque si no, entonces el ser humano tendría el poder de dar vida. Y aquí la Biblia está diciendo que el cuerpo sin espíritu está muerto. Todo lo que está en el vientre desde esa célula ya está fusionado el soplo divino. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, el mundo paralelo al nuestro, el universo paralelo al nuestro, que es el mundo espiritual, como dice Pablo en Colosenses 1:16, hablando de los mundos invisibles, ya están fusionados con el mundo físico.
Entonces el espíritu de vida está juntamente en el momento de que el cigoto viene físicamente a la vida. Ya está el espíritu de vida fusionado en él. ¿Me está siguiendo? ¿Me está comprendiendo o no? Hermanos, se está dejando caer, bájele mejor. ¿Vamos bien? ¿Aprendiendo, hermanos, o no? Si me estoy pasando de lanza, y dígame usted, Gloria a Dios. Por lo tanto, sabemos que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entendemos que Dios ha trabajado en ese pequeño. Es que yo así no lo quería. Y luego, aquí viene lo peor que podemos escuchar, hermano. Hermanos varones, atiéndame por favor. Esta es para los varones. Es que yo no quería niña. ¿Quién ha oído eso? Es que no quería niño. Pues si tú eres el portador de la semilla. ¿Por qué? Porque la mujer tiene cromosoma XX y el hombre tiene cromosoma XY. Entonces, cuando la cromosoma X viene al óvulo de la cromosoma XX de la mujer, el fruto va a ser niña. Pero cuando viene el cromosoma Y del hombre, la mujer siempre XX, el producto será niño. Entonces tú eres el culpable. ¿Estamos o no? Es que no quería niño. Y luego mira toda orejona. Hermano, aunque tenga las orejas así, mire, de papalote su hija. Sí, ¿qué culpa tiene la hermana? Los genes que transmitiste, la genética que se transmitió, venía cargada de la información. Y los genes, que son más de 2 millones por molécula, dijeron entre ellos: la hacemos orejona. Sí, con el pelo medio tinto, pues así saquémosla. Entonces fuiste tú. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así es que, sea niño, sea niña, no es una cuestión de debate, es bendición del Eterno. Amén. Ay, hermanos, siempre forzando la creación de Dios. Bien, el odio de Satanás entonces a los niños. Mira lo que dice el Salmo 139:13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, aquí está el detalle del Creador, acomodando el sistema esquelético o ciático en su lugar, porque sobre ese sistema de huesos, sobre ese esqueleto que son en un adulto 206 huesos, va a colocar el Señor 650 músculos. Note usted, unos 650 músculos se van a colocar en ese esqueleto. Entonces el Creador está entretejiendo, está metiendo su mano amorosa, con cariño, con amor. Esos 650 músculos que van a estar sobre el esqueleto, esos 50 músculos van a estar cargados de fibra nerviosa. 9 kilómetros aproximadamente de fibra nerviosa tendrán esos 650 músculos. Vea el detalle tan amoroso de nuestro Señor. Cada parte la puso donde Él quiso. Así este orejoncito, repito, ¿verdad? Con sus ojitos medio para un lado y lo que quiera. Para Dios usted es hermoso, es bello, es bella, porque así lo quiso el Creador. Fuerte, fuerte a la presencia de Dios. Fuerte, déselo fuerte. Muy bien. Le va a poner todo el sistema, los vasos capilares, que son 100,000 kilómetros de ellos, suficientes, ya dije, para darle 2 vueltas al planeta Tierra, porque no pasa de los 40,000 kilómetros en su diámetro el planeta Tierra. Entonces, la mano de Dios es impresionante en la creación. Hermano, ¿por qué todo decaído, todo? Y el diablo ya me trae, hermano. Levante la vista, porque su Creador le ama, gloria a Dios.
porque hay propósito eterno de Dios en tu vida y en la mía. Bendito sea el Señor. Y escuche esto, dice así la palabra de Dios: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Por esto y más debemos de oponernos al aborto. Como cristianos debemos de oponernos. Nunca se da un consejo, ni por una violación, incesto, enfermedad, lo que sea, de que la persona aborte. Note usted cuáles son los efectos tan impresionantes en la mujer. Lo apagué, a ver. Ahí está. Escuche, los efectos después de que una mujer aborta son los siguientes. Puede llegar la esterilidad, puede quedar estéril. Abortos espontáneos los va a tener cuando, ahora que quiere el producto, ahora que quiere un niño, una vez que lo tenga, lo va a perder. Esto es lo que no le dicen muchos doctores a las mujeres. Embarazos, nacimientos de niños muertos, ya dije, trastornos menstruales, puede sufrir hemorragias, infecciones, puede entrar en shock, puede caer en coma, el útero lo tendrá perforado, tendrá coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudor, resfríos, pérdida de órganos, de otros órganos y hasta la muerte. Intenso interés a los bebés. Vea nada más el trauma tan tremendo. Instintos maternales frustrados. Tendrá abortos, ya dije. Deseo de acabar con la relación con su pareja, o sea, divorcios. Pérdida de interés en el sexo. Incapacidad de perdonarse a sí misma. Sentimientos de deshumanización. Pesadillas. Y van muchas de ellas a tener pesadillas del bebé que abortaron. Esto es impresionante. Entonces, los impulsos suicidas, sensación de pérdida, insatisfacción, sentimientos de luto, el pesar, el remordimiento, porque tenemos conciencia y eso los estará matando, las estará matando noche tras noche. Pérdida de confianza en la capacidad de tomar decisiones. Ahorita le voy a decir quién sacó este estudio. Una autoestima inferior siempre. Se va a preocupar por la muerte, la hostilidad, una conducta autodestructiva, vivirá con ira, con rabia, con desesperación, con deseos de recordar la fecha en la que mató al bebé, y también vivirá con el recuerdo de este día mi niña o mi niño tendría 5 añitos. Vea lo que dice este testimonio. Dice esta mujer: el médico me dijo que solo había que inyectar un poco de líquido y que después expulsaría el feto. No fue así. Sentí a mi niña moverse de aquí para allá durante 1 hora y media y tiempo en que tardó en fallecer. Tuve un parto difícil durante más de 12 horas y yo misma di a luz a mi hija. Era hermosa, tenía 5 meses y medio, pero ya estaba muerta. Este tipo de traumas sufrirá una mujer que aborta. Esto no se lo dice obviamente la ciencia, esto no te lo van a mencionar. La palabra de Dios es clarísima, mis hermanos. Oídme costas y escuchar pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo memoria de mí, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Dios llamó a ese cigoto, a esa primera célula, desde que estaba en el vientre. Que Dios llamó a ese niño para propósitos específicos. Y dice: tuvo memoria de mi nombre. Que Dios llamó a estas criaturas y en muchos vientres no los encontró. El asunto es terrible. Pablo decía: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Hay una palabra tan linda en el hebreo, tan linda, tan preciosa, que se dice lerrahem, que quiere decir tener misericordia, pero la palabra rahem quiere decir útero. Fíjese bien, rahem quiere decir
útero. ¿Y sabe qué es? Tener misericordia. El útero de la mujer, escuche bien, hermana, es el lugar de la misericordia en el hebreo. ¿Por qué? Porque en el lugar de la misericordia se dará lugar a un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? El milagro de la vida humana. ¿Por qué es importante, ya para ir terminando, por qué es importante hablar de estas cosas? Es importante, hermanos, para que nosotros como defensores del Evangelio de Jesucristo no caigamos en esos errores, porque he escuchado a más de un cristiano, y que quizás sea por ignorancia bíblica, decir que es válido, que no hay problema. No caer en la misma línea satánica. Nosotros debemos, como dice el proverbio, salva, evita todas las muertes que puedas. Es una pena, hermanos, es una desdicha, es una desgracia. Todo esto, ahora el juicio de Dios ya está sobre nuestra cabeza. El juicio de Dios está ya sobre esta nación. El juicio de Dios ya está sobre las naciones. ¿A poco creen que tenemos a Dios tan contento y tan feliz con las actuaciones humanas? El juicio de Dios está próximo. Esto está siendo encaminado a un apocalipsis terrible, a pestes, a destrucciones masivas. Nosotros, hermano, repito, no debemos nunca darle por su lado. Dios no nos llamó a nosotros para caerle bien a la gente. Nos llamó a predicar el Evangelio de Jesucristo, la suprema verdad y autoridad de su potencia. Alabado su nombre. Bien.